Vamos a trabajar con geografía. Te voy a pedir que saques tu libro y te ubiques en la página número 43, por favor. ¿Listo? Muy bien. Vamos a realizar la lectura que aparece aquí, para después continuar trabajando. Dice, movimiento de las placas tectónicas. Las placas tectónicas tienen tres movimientos. De convergencia. Cuando las placas tectónicas se presionan unas con otras, se generan zonas volcánicas y cordilleras. Por ejemplo, el cinturón de fuego del Pacífico y la cordillera del Himalaya. Localiza las placas en la página número 27 de tu Atlas de Geografía del Mundo. Esto es para que las identifiques. Y luego está la de separación. Cuando las placas tectónicas se desplazan y se separan provocando la salida del magma, roca fundida, en los fondos oceánicos, renovándolos, y también dan origen a cadenas montañosas llamadas dorsales oceánicas. Y finalmente el tercer tipo de movimiento es el de deslizamiento o transformante, cuando las placas tectónicas se deslizan de manera lateral en direcciones contrarias, como la falla de San Andrés, localizada entre Estados Unidos y México. Observe el esquema titulado Movimiento de placas tectónicas de la página número 25. Recordemos que las placas tectónicas es parte de la superficie de nuestro relieve que conforma nuestra Tierra. A continuación te voy a presentar un video sobre estos tipos de movimiento para que los puedas identificar y sepas cómo se produce cada uno. Pon mucha atención al siguiente video, por favor. Nuestro planeta Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Y a simple vista los continentes que la conforman parecen haber ocupado siempre la misma posición, pero no es así. En 1912 el científico alemán Alfred Wegener propuso su teoría de la deriva continental, que en el pasado los continentes se encontraban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Hace unos 200 millones de años habría empezado a fragmentarse hasta formar los actuales bloques continentales, que fueron desplazándose lentamente hasta ocupar su posición actual. Uno de los argumentos más fuertes de Wegener era que los bordes de los continentes tenían formas que encajaban como un rompecabezas. Ello fue reforzado por el hallazgo de fósiles idénticos encontrados en dos continentes muy distantes entre sí, que le permitió trazar un mapa de los continentes que estuvieron unidos en el pasado. Esta teoría fue rechazada por los científicos de la época, pues no se pudo explicar qué fuerzas eran las que empujaban a los continentes ni cómo se producían. Ello no fue posible hasta la década del 60, con el desarrollo de la tectónica de placas. Según esta teoría, la corteza terrestre está fragmentada en varias secciones llamadas placas tectónicas, que se desplazan muy lentamente y en diferentes direcciones, impulsadas por el calor interno de la Tierra. Para comprenderlo mejor, debemos saber que la Tierra tiene varias capas en su interior. El núcleo es la capa más profunda y central de la Tierra. Está compuesta fundamentalmente por hierro y níquel. En el núcleo se genera el campo magnético terrestre. Posee altas temperaturas que rodean los 6.000 grados centígrados. Sobre el núcleo se encuentra el manto, que ocupa aproximadamente el 85% del volumen de la Tierra y tiene un espesor de 2.900 kilómetros. Su temperatura va desde los 800 grados cuando está más cerca de la superficie y alcanza temperaturas tan altas de hasta 3.000 grados centígrados cuando se encuentra más cerca del núcleo. Sobre el manto se encuentra la corteza terrestre. Es la capa más externa y delgada. Ocupa tan solo el 1% del volumen total de la Tierra. Debido a las diferencias de temperatura entre el núcleo y la corteza terrestre, se producen corrientes de convección a lo largo de todo el manto. Veamos este punto en mayor detalle. El calor generado en el núcleo asciende hasta el manto, que es más frío. A medida que el manto se calienta, parte del material que lo conforma se vuelve más ligero, por lo que se mueve hacia arriba hasta llegar cerca a la superficie. Aquí empieza a enfriarse y cuando estos materiales se enfrían, se vuelven más densos y pesados, por lo que se hunden hacia el interior. Allí se calientan de nuevo y vuelven a ascender otra vez.
A esta circulación de material caliente y frío se le llama corrientes de convección. Y es este proceso continuo que produjo las fracturas que derivaron en la formación de los continentes y hacen que las placas de la corteza terrestre se muevan, produciendo así el desplazamiento de los continentes. Las zonas donde las placas entran en contacto se denomina límite de placas y son principalmente de tres tipos. 1. Límites transformantes. Ocurre cuando dos placas tectónicas se rozan horizontalmente, deslizándose lateralmente una junto a otra. El roce entre ambas placas produce una intensa actividad sísmica. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico que se desliza respecto de la placa norteamericana, formando la falla de San Andrés, que se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros. 2. Límites divergentes. La mayor parte de los límites divergentes se hallan bajo el mar. Son aquellos donde las placas se separan entre sí, permitiendo el ascenso del magma, que asciende desde las profundidades del manto y se extiende sobre el fondo marino, donde se enfría y solidifica, creando nueva corteza oceánica. Este es el caso de la dorsal mesoatlántica que divide el océano Atlántico de norte a sur a lo largo de más de 15.000 kilómetros de longitud. Viene a ser una extensa cordillera sumergida en el fondo del océano, que continúa ensanchándose a razón de unos 3 centímetros por año. En algunos lugares como Islandia, las dorsales sobresalen por encima del nivel del mar, dando lugar a la formación de las islas volcánicas. Y un ejemplo de límite divergente en zonas continentales lo tenemos en el Gran Valle del Rift en el este de África. Es una gigante fractura geológica que se extiende a lo largo de casi 5.000 kilómetros de longitud y que en unos millones de años podría separar el continente africano en dos. 3. Límites convergentes. Los procesos que se activan en el límite de placas convergentes dependerán del tipo de corteza de las placas que entran en contacto. Cuando una placa continental choca con una placa oceánica, la placa oceánica, por ser más densa y pesada, se subduce bajo la placa continental, generando actividad sísmica y volcánica. Un ejemplo de este tipo es la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, que formó la cordillera de los Andes. Cuando dos placas oceánicas convergen entre sí, también se produce una subducción. Una de ellas se desliza bajo la otra y se funde en el manto. Parte del magma asciende y originan volcanes submarinos. Con el tiempo llegan a ser más altos que el nivel del mar, formando así una cadena de islas. Estas adoptan la forma de un arco y son conocidas como arcos insulares. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico que se subduce bajo la placa filipina, formando las Islas Marianas. Y cuando dos placas continentales chocan entre sí, al tener ambos las mismas densidades, no se subduce ninguna de ellas, sino que se comprimen y una de ellas es forzada hacia arriba, formando una cadena montañosa. Fue así que hace millones de años, la placa que transportaba a la India chocó con el continente asiático, dando origen a la cordillera del Himalaya, que tiene la montaña más alta del planeta, el Everest, con 8.848 metros sobre el nivel del mar. En conclusión, vemos que el estudio de la tectónica de placas es fundamental, pues explica, entre otras cosas, la formación de las cadenas montañosas continentales y submarinas, la distribución geológica de la actividad sísmica y volcánica, permitiendo el estudio de los riesgos asociados a ellas. Muy bien, ya que observaste el video, vamos a continuar. Ahora te voy a pedir que te ubiques en la página número 44 de tu libro, por favor, para que realicemos la siguiente lectura que nos habla de los sismos o temblores. La superficie de la Tierra está formada por placas tectónicas que cuando se mueven
modifican el relieve, originan montañas o favorecen la salida de material volcánico y, en ocasiones, provocan sismos o temblores. Los sismos son los movimientos vibratorios originados por la energía que se libera al moverse las placas tectónicas. El lugar donde se produce un sismo se llama foco o hipocentro. Y el punto situado arriba del foco, donde se manifiesta con mayor intensidad, es el epicentro. En el cinturón de fuego del Pacífico, ubicado al oeste de América y al este de Asia, se concentra una gran actividad sísmica. Localízalo en el mapa de la página número 28 del Atlas de Geografía del Mundo. Observa que nuestro país se ubica en esta zona sísmica. Muy bien. En el video anterior te explicó lo que son las capas tectónicas, y estas capas tectónicas nos originan lo que son los sismos. A continuación te voy a presentar otro video que nos habla de lo que son los sismos o terremotos. Pon mucha atención, por favor. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer qué es un terremoto y por qué se produce. ¿Sabéis que el suelo que pisamos reposa sobre enormes placas rocosas parecidas a las piezas de un puzzle que se llaman placas tectónicas? Estas placas flotan sobre el magma, un material supercaliente que está en estado líquido o viscoso por su elevadísima temperatura. Estas placas tienen grandes fracturas llamadas fallas, y es ahí donde se originan todos los movimientos sísmicos o terremotos, y dependiendo del movimiento que realicen, producen distintos efectos. Cuando las placas tectónicas se desplazan en sentido contrario, tienen límites divergentes, y el magma de las zonas profundas emerge hacia la superficie, y cuando se enfría, se seca y forma suelo nuevo, como estas islas que veis aquí. Cuando las placas chocan unas contra otras, tienen límites convergentes y forman una zona de colisión que da lugar a nuevas montañas o cadenas montañosas, como el Himalaya o los Alpes. También puede producir volcanes y terremotos. Cuando las placas se desplazan lateralmente a lo largo de la falla, se llaman placas con límites transformantes, y son las que provocan los movimientos sísmicos, ya que al chocar entre sí se friccionan y giran, provocando en algunas ocasiones terremotos catastróficos. Los terremotos pueden ser fuertes o intensos. Los más débiles apenas se notan, pero desgraciadamente algunos son muy violentos y causan verdaderos desastres, destruyendo edificios, carreteras, colegios. Ciudades enteras han sido destruidas por algunos terremotos. En un terremoto distinguimos dos partes: el hipocentro, que es el punto del interior de la Tierra donde se origina el terremoto, y el epicentro, que es el punto de la superficie de la Tierra directamente vertical sobre el hipocentro. En ese punto es donde el terremoto es más intenso y causa más daño. A los terremotos también se les llama seísmo, y a las personas que los estudian se les llama sismólogos. En la Tierra hay más de 2000 observatorios sismográficos que estudian y siguen muy de cerca los terremotos. De hecho, cada año se registran miles y miles de terremotos, pero la gran mayoría son tan pequeños que ni siquiera los notamos. El sismógrafo sismómetro es el instrumento que se utiliza para medir la intensidad de los terremotos. Fue inventado en 1842 por el científico escocés James David Forbes y mide las ondas sísmicas que provocan los terremotos. Con el paso del tiempo se han perfeccionado tanto que algunos son capaces de medir temblores de la Tierra tan pequeños
como el que puede provocar Daniela saltando. ¡Mirad, mirad! Tiene gracia, ¿eh? Adiós, amigos. Hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Muy bien, como pudiste observar en los dos videos tienen mucha relación. El primero nos habla sobre las placas tectónicas, lo que son y cómo se mueven. Y el segundo nos habla sobre los sismos, que son producto del movimiento de esas placas tectónicas. Dependiendo de qué tan fuerte fue el movimiento, pues va a ser la repercusión del sismo en la superficie, y es lo que nosotros sentimos. En muchos lugares del planeta pueden llegar a sentirse muy fuertes y en otros lugares no. Esto debido al relieve, al tipo de suelo que existe. Por ejemplo, en la Ciudad de México es un tipo de relieve en el cual, como la ciudad está construida sobre un lago, pues el suelo no es muy firme en ciertas zonas y es por eso que se sienten muy fuertes. Y a comparación de Guadalajara, tiene muchas zonas en donde es un suelo muy rocoso y es menos intenso lo que es un sismo, o muchas veces puede ser hasta imperceptible en ciertos lugares. Obvio, también dependiendo de lo fuerte que sea. Pero sí, el suelo va a jugar un papel muy importante en que se sienta fuerte o se sienta más leve. Como pudiste observar, esto se origina a los movimientos y a la cantidad de energía que se va acumulando por debajo del relieve. Y las placas tectónicas juegan un papel muy importante porque son placas que están rozándose unas con otras, ya lo observaste en el primer video, o dependiendo del tipo de placa en la que estemos. Nosotros estamos ubicados y México está ubicado dentro de una de estas placas y hay una falla llamada de San Andrés que pues abarca hasta nuestro parte de Jalisco. ¿Es importante las placas tectónicas? Sí. ¿Por qué? Porque gracias a ello tenemos los diferentes tipos de relieve y conforme van pasando los años, ya te lo mencionaba, no se puede observar de un día para otro, pero sí van modificando los relieves. A continuación, en la página número 44 aparece un experimento. Lo vamos a realizar. Vamos a modificar ciertas cosas que no tengamos en casa. No vamos a comprarlo, vamos a realizar todo con el material que tengamos en casa y que podamos sustituir. Por ejemplo, dice, realiza el siguiente experimento. Ese experimento y las preguntas que te pide que contesten son la única actividad que realizaremos el día de hoy en geografía. ¿Cuáles son los materiales que vamos a necesitar? Vamos a necesitar una mesa, un martillo, una tabla de 10 centímetros por lado aproximadamente, o algo que tenga estas medidas, 30 terrones de azúcar, o los podemos sustituir por cajitas, por cualquier otro tipo de material en lugar de terrones de azúcar. No, pueden ser fichas de cubos, los cubos para armar torres, lo podemos utilizar, o cualquier otro material que pueda sustituirlo. ¿Cuál es nuestro procedimiento? Bueno, vamos a colocar sobre la mesa la tabla, y a un lado de la tabla, a unos 5 centímetros, vamos a levantar varios edificios con el material que tú tienes. Puedes utilizar también cajas de medicina, las podemos utilizar y ponerlas como que si fueran edificios. Esas cajas son de diferentes tamaños, también lo podemos hacer de esta manera. Después vas a golpear ligeramente la tabla y vas a observar lo que pasa con las construcciones, con estas cajitas. Número 3, vuelve a construir los edificios a la misma distancia y golpea la tabla más fuerte, para que observes también qué es lo que sucede. Y número 4, luego construye los edificios y colócalos más lejos de la tabla. Ahora vuelve a golpearla, primero leve y después un poco más fuerza. Una vez que hayas hecho estos 3 pasos anteriores,
vas a anotar esas preguntas que te pide que les des respuesta. Con esto vamos a terminar el día de hoy las actividades de geografía.